Ya, muy buenas muchachos, comenzamos la clase del día de hoy, ¿cierto? Lo que hemos estado viendo en clases anteriores tiene que ver con lo que estamos viendo acá en pantalla, que es el texto, ¿cierto? Narrativo, género narrativo, lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Qué es lo que se ha dicho acerca de este texto, ¿cierto? La definición clásica es que el género narrativo es todo tipo de texto que te cuenta algo, ¿cierto? ¿Cuáles son los ejemplos clásicos de texto narrativo? Un cuento, una novela, una historia, etcétera. Ese es el ejemplo clásico del texto narrativo. ¿Qué es lo que también hemos estado viendo? Diferencias entre lo que se conoce como literatura, ¿cierto? Y el mundo real. ¿Se acuerdan de esta diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la literatura y el mundo real? Que el mundo real y la literatura como que le puede Fantasía. poner más cosas como cualquier otra cosa que no esté en el mundo real. Fantástico. Bien, ahí hablamos primero que en la literatura, ¿cierto? Lo que decía el compañero, fantasía. ¿Cierto? Hablamos de que en la literatura yo puedo incluir elementos como lo que estamos viendo acá en la imagen, como dragones, seres mitológicos, cosas que efectivamente en nuestro contexto no existen. Existen en la literatura, mas no en la vida real. Esa es la gran diferencia, que en la vida real, ¿cierto? Yo voy a contar cosas que efectivamente puedo comprobar, puedo ver, pero no así en la literatura. En la literatura suceden un montón de cosas, ¿cierto? Y hay un montón de elementos que efectivamente no existen en el mundo real, pero sí existen acá. ¿Se entiende eso, cierto? Esa es la gran diferencia. Bien, que también vimos, ¿cierto? Elementos que componen el género narrativo. ¿Qué es lo que estamos viendo acá en pantalla, cierto? Que estos 6 elementos son clásicos en el texto narrativo. Tenemos narrador, espacio, tiempo, personajes, ambiente y argumento. Si yo saco un elemento de acá, no tengo texto narrativo. Es así de simple. Por ejemplo, si yo saco personajes, ¿puedo contar una historia sin personaje o no? No. No. No podría contar una historia sin un personaje. Si yo cuento algo, es algo que me pasó a mí, algo que le pasó a otro, o invento un cuento sobre otros, pero siempre hay un personaje, siempre hay alguien que le pasó algo. Entonces, efectivamente los personajes son tremendamente importantes. Por ejemplo, si yo saco el narrador, ¿puedo tener historia? No. ¿Por qué no? Porque si se cae alguno de esos, no viste una historia. Ya, centrémonos en el narrador. Si yo saco al narrador, No tenés nadie que te cuente la historia. Sí, puede haber historias sin narrador, ¿por qué? No. porque hay espacio y tiempo igual. Pero necesitamos a alguien que nos cuente la historia. Entonces, por ejemplo, en un cuento, en una novela, donde sea, siempre va a haber alguien que te cuente algo. Si no es el narrador, va a ser un personaje el que te está contando algo. Pero el personaje al contar algo, automáticamente... Vas a ser narrador. Exacto. Entonces, ojo con eso, porque si no tengo narrador, no tengo a nadie que me cuente la historia, entonces no tengo historia. Es así de simple. Por eso que estos elementos son tremendamente importantes. Si saco un elemento de acá, no tengo historia. Pero puede haber un narrador sin o sea, una historia sin personaje. Eh, Sí, porque un narrador puede contar la historia, por ejemplo, mandar una nave al espacio, no sé, sin tripulante, Ujú. tú vio las estrellas, llegó a Marte, sí. pero no hay personaje. Por ejemplo, lo que vimos en la clase pasada, que vimos narradores protagonistas. Y el narrador protagonista es un personaje que es el protagonista. Pero ese protagonista es narrador a la vez porque cuenta su propia historia, ¿cierto? Entonces, esa es la idea. Vamos a ver, ¿qué es lo que vimos también en la clase anterior? Autor. Mi pregunta es, ¿autor es lo mismo que narrador? No. ¿Por qué no? Porque el autor es el que crea el relato. ¿Qué cosa? El autor es el que crea el relato, el narrador Yo es el diría que narra. sí, hay autores narradores de la historia, Acá hay que tener súper claro algunas cosas. creo. El autor es la persona real que crea la historia, pero no así el narrador. El narrador es el ser que vive dentro de la historia. Por ejemplo, la historia, por ejemplo, de El Quijote de la Mancha, el autor de esa novela fue Cervantes. ¿Cervantes está vivo o está muerto? Ha muerto. Está muerto. Y como él murió, ¿cierto? La historia todavía permanece, todavía nosotros leemos el Quijote, pero no es Cervantes quien te cuenta la historia, es el narrador el que te la cuenta. Por ende, autor y narrador no es lo mismo, porque el autor puede morir, no así el narrador siempre permanece.
¿Cuáles son las diferencias? ¿Cierto? Que el narrador no envejece, no muere, etcétera. El narrador es eterno, ficticio, porque siempre vive dentro del relato. Y el autor, ¿cierto? Es un ser real que efectivamente podría fallecer. Bien. ¿Qué es lo que alcanzamos a ver, cierto? Hablamos acerca del narrador, dijimos que es un ser que vive dentro de la historia, dentro del relato. Hablamos también que teníamos distintos tipos de narrador, ¿cierto? Acá. Tenemos un narrador protagonista y tenemos un narrador testigo. Y acá es lo que hablaba usted, señora Carmen. Por ejemplo, ¿puede haber un personaje que cuente su propia historia? Claro que sí. Pero cuando hablamos de que es un personaje que cuenta su propia historia, estamos hablando de un narrador protagonista. El protagonista siempre es el que cuenta su propia historia y el narrador testigo es el que cuenta la historia de otro que vio, ¿cierto? Esa es la idea. Vimos ejemplos en la clase pasada, no los vamos a volver a repasar hoy día porque ya lo vimos. Y también tenemos narradores según su grado de conocimiento. Cuando hablamos de narradores según su grado de conocimiento, estamos hablando acerca de esto. Tengo dos tipos de narradores y esto lo sabemos más, lo hemos visto N veces. Narrador omnisciente y narrador de conocimiento relativo. ¿Qué dijimos del narrador omnisciente, chiquillos? ¿Se acuerdan? Sabe todo. Ya, bien. Es un Dios. El narrador omnisciente es como un dios, lo sabe todo, sabe lo que piensan, sabe lo que hacen, etc. Es lo que siente. Y lo que sienten. Y el narrador de conocimiento relativo, Calla lo que ve, ¿no? exacto, solamente sabe lo que ve. Por ejemplo, señora Carmen, si pasáramos esta clase a una historia, ¿cierto? Si lo transformáramos en un cuento, por ejemplo, si hubiera un narrador de conocimiento relativo, ese narrador solamente podría narrar o contar lo que ve. Imagina qué pasa dentro de la... Pensemos en esta clase. El narrador de conocimiento relativo solamente podría contar las cosas que ve. Podría decir, la señora Carmen andaba, ¿cierto?, con una blusa, pantalón negro, los muchachos con salida de canchas, con jeans, etc. Pero el narrador omnisciente podría decir qué es lo que piensa cada uno, qué es lo que siente. Podría decir, la señora Carmen, mientras escuchaba la clase, estaba pensando en, por ejemplo, lo que tenía que hacer en su casa. Los chiquillos, por ejemplo, estaban pensando que, no sé, pues la clase estaba fome, lo que sea. Entonces, cuando hablamos de narrador omnisciente, estamos hablando de que es un tipo de narrador que sabe lo que los personajes piensan. Como sabe lo que los personajes piensan, es una especie de Dios, porque yo no puedo saber lo que piensan los demás. Solamente lo sabría Dios en este caso, pero efectivamente esa es la diferencia. Narrador omnisciente sabe lo que los personajes piensan y el de conocimiento relativo solamente sabe lo que está viendo. Bien, eso ya lo vimos ejemplos en la clase pasada, ¿cierto? Hicimos una actividad y vamos a ver ahora estos nuevos muchachos, personajes. Los personajes igual es algo que relativamente sabemos, pero es interesante. Ahora, cuando hablamos de personajes, estamos hablando de un conjunto de seres, tanto reales o imaginarios, que están dotados de atributos de diversas acciones en el relato. Ahora, como yo les decía en un principio, no puedo tener historia si no tengo personaje. Es imposible. Siempre al menos va a haber un personaje en toda la historia, pero va a haber uno. Entonces, por ejemplo, tenemos el personaje principal, que es el personaje protagonista. ¿Qué sabemos de este personaje clásicamente? El protagonista. Ya, sí, pero además de ¿qué significa que sea el protagonista? De él se trata el relato. Está dentro de la historia. Sí, está dentro de la historia, Se trata el relato. de él se trata el relato, él es quien cuenta la historia. Él es el prota. Claro, y de hecho este personaje protagonista, la historia va a girar en torno a él. Se va a contar lo que está pasando a este personaje, lo que está viviendo, etc. La historia gira en torno a este personaje y él cuenta su propia historia. Como por ejemplo, en el caso de la novela de Harry Potter, es el mismo Harry quien te cuenta la historia. Entonces, por ejemplo, o si es que han visto la película de Harry Potter gira en torno a este personaje, po. No profundiza tanto en los personajes secundarios, sino que se centra más en cómo este personaje, Harry Potter, interactúa con los demás personajes, porque él es el protagonista. Entonces la historia se centra en él. También tenemos el antagonista. ¿Sabemos lo que es el antagonista? Sí, vos. ¿Quién es? El contrario. ¿Qué sería en este? Malo. ¿Qué sería como el Malo malo? de la película. ¿Qué sería el malo, cierto? Ahora, cuando hablamos del antagonista, estamos hablando de que este personaje se opone a la voluntad del protagonista, po.
Este personaje no quiere que el protagonista cumpla con su objetivo. En este caso, en la película de Harry Potter o en la historia de Harry Potter, el antagonista sería Voldemort, ¿cierto? Voldemort, ¿qué es lo que quiere? Matar a Harry Potter, ¿cierto? Que no logre con su objetivo, etc. El antagonista en este caso, que sería Voldemort, lo que busca es que Harry Potter no cumpla su objetivo, es decir, se antepone al protagonista. Siempre el antagonista, de alguna otra forma, es como el malo, porque se opone a lo que quiere el protagonista, pero no necesariamente siempre va a ser el malo. Sabemos que hay historias de repente que te dan un vuelco y al final el protagonista era el malo y el antagonista terminaba siendo el bueno. Entonces hay historias que hacen esos giros. Clásicamente pasa esto, que el antagonista vendría siendo el malo porque se opone a la voluntad del protagonista. Personajes secundarios. También tenemos cierto otro tipo de personajes. ¿Qué sabemos de estos personajes secundarios? Son los que acompañan al personaje principal, que no siempre están, pueden estar y no estar. Sí. La gente. Hablamos de que los personajes secundarios, ¿cierto?, son los personajes que acompañan al personaje principal. En el caso de la película o de la historia de Harry Potter, los personajes secundarios, ¿cierto?, serían su amigo Ron y su amiga, ¿cierto?, Hermione. Ahora, los personajes secundarios suelen estar como no estar, pero la gran parte del tiempo están con el protagonista, po. Si bien la historia no gira en torno a ellos, sí ayudan al protagonista a que cumpla su objetivo. Esa es la idea de los secundarios, que ayuden. Además, tenemos personajes terciarios o incidentales. ¿Qué sabemos de estos personajes, muchachos? Bien, los personajes terciarios, por ejemplo, aparecen una vez, 2 veces, con suerte. Pero lo que hagan o dejen de hacer los personajes terciarios no influye en nada. Como que si están bien y si no están, también. Por ejemplo, en el caso de Harry Potter, por ejemplo, un personaje terciario quizás podría ser un profesor, que da lo mismo si está o no está el profesor, pues da lo mismo si se muestra o no se muestra en la clase. Harry Potter igual tiene que cumplir su objetivo, que es matar a Voldemort. Entonces, claro, entonces, por ejemplo, otro personaje terciario podría ser el personaje que estamos viendo acá en pantalla, que sería la mandrágora, ¿cierto? ¿Vieron la película de Harry Potter? Sí. Ya, las mandrágoras son un personaje, pero si están o no están, da lo mismo, porque al final la historia va a seguir igual. Entonces, a eso nos referimos con personajes terciarios, que son personajes que se nombraron 1 o 2 veces, pero que en verdad, si están o no están, da lo mismo, porque prácticamente su información o desempeño es como un relleno de la historia. Bien, además también tenemos personajes según su grado de complejidad. Cuando hablamos de su grado de complejidad estamos hablando de la forma en cómo ellos piensan. Tenemos personajes redondos. Cuando hablamos de personajes redondos, estamos hablando que son personajes que tienen una profundidad psicológica mayor al resto. Es decir, ¿cierto?, que estos personajes van evolucionando con el tiempo. Cuando hablamos de evolucionar, estamos hablando de que no solamente se van a mostrar de la misma forma, sino que, por ejemplo, un personaje redondo podría ser, al principio era bueno, después le fueron pasando cosas y eso hizo que este personaje terminara no siendo tan bueno. O, por ejemplo, al principio era malo, le fueron pasando cosas que efectivamente lograron que tuviera un desempeño más redondo y después terminará convirtiéndose en bueno. ¿Conocemos personajes así? Que al principio se mostraron buenos, después fueron malos, o al principio malos y después fueron buenos. ¿Cuál? Bien, tenemos el personaje de Severus Snape, ¿cierto? Ese personaje, ¿cierto? Sabemos que efectivamente en un principio se mostró que era malo, después empezamos a conocer más a este personaje y nos dimos cuenta que efectivamente no era malo, sino que era bueno, quería ayudar a Harry Potter. Entonces, esa es la idea. Cuando hablamos de personajes redondos, estamos hablando que son complejos psicológicamente porque van pasando por etapas. Por ejemplo, no sé si vieron esta película, la que aparece... Exacto, ¿vieron esta película? Sí, mi hermano al principio era malo, o sea, era como egocéntrico, y después terminó siendo uno de los líderes. ¿Cómo era este personaje al principio? Egoísta, pensaba en Para las personas que vimos la película o leímos el libro, ¿cierto?, sabemos que este personaje, ¿cierto?, de Edmund en las Crónicas de Narnia era como un niño que pensaba solo en él, que vendió a los hermanos por unos dulces, ¿cierto?, con la bruja blanca, etc. Este personaje, a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia, decimos que es un personaje redondo porque fue evolucionando en el relato. No siempre fue bueno, no siempre fue malo.
En un principio se mostró como un niño egoísta, pero podemos decir de alguna otra forma que fue madurando a lo largo de la historia. Por eso, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Que un personaje redondo es un personaje que va cambiando a lo largo de la historia, que va madurando de alguna otra forma, tanto para bien como para mal, pero no siempre se va a mostrar igual. Eso es un personaje redondo. Ahora, no sé si han visto la serie Shingeki no Kyojin de casualidad. ¿Quién es este personaje? Es el personaje principal, ¿cierto? Eren Yeager, ¿cierto? Eren Yeager es un personaje redondo, porque para las personas que vimos la serie o que leímos el anime, ¿cierto? Eren Yeager en un principio era bueno o era malo. Era bueno, ¿cierto? Era un niño inocente, etc. A lo largo de la historia nos vamos dando cuenta que este personaje cambia. ¿Cómo lo vemos acá? Con la cara de malvado. Lo vemos más grande, más adulto, ¿cierto? Y tiene como un semblante mucho más malévolo. De esto estamos hablando cuando hablamos de personajes redondos, que parten en un principio de una forma y a lo largo de la historia van cambiando, como este personaje. Otro personaje clásico. ¿Qué sabemos de este personaje? En un principio, ¿cómo llega a la historia? ¿Cómo era? Llegó con Napa a la Tierra ¿Ya? para buscar a Goku. ¿Cuál era el objetivo de este personaje cuando llega a la Tierra? Eliminar a Goku, parece. Eliminar a Goku, destruir a todos los seres humanos, destruir la Tierra. ¿Qué pasa después con este personaje a lo largo de la historia? Se hace uno, se enamora de Goku y ella. Ya, primero decimos que se hace bueno, se hace como amigo de Goku. No se hace bueno. Es como va teniendo cambios, dependiendo de la situación. A veces Vegeta es como bueno y a veces no es tan bueno. Es que lo tiene que hacer, ¿no? Claro, entonces hablamos de personajes redondos en el caso de Vegeta porque van cambiando su forma de ser. No siempre son iguales. Eso quiero que entiendan. Que ser un personaje redondo significa que no siempre vas a ser igual. Vámonos a los personajes planos. Los personajes planos es un tipo de personaje exacto, que es siempre igual. Esa es la clave del personaje, ¿cierto? Plano. Por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Tenemos a este personaje. ¿A quién estamos viendo acá? A la de Narnia. A la de Narnia, que se llama La bruja. la Bruja Blanca, ¿cierto? Ahora, este personaje, ¿por qué decimos que es un personaje plano? Porque todos Porque siempre fue igual, pues mala. Siempre fue mala, ¿cierto? Siempre fue mala, siempre quería destruir a los niños, quería apoderarse de Narnia. como Frozen. Como Frozen. ¿Ah? Como las princesas de los cuentos son personajes planos, son todos planitos, buenos, siempre les pasa todo malo. Son todos buenitos. Son siempre buenos, ¿cierto? Así funcionan los personajes planos, que siempre son iguales. Y me hablaba de Frozen. ¿Ah? ¿Me hablaba de Frozen? Frozen, claro. ¿Cuál? ¿Cuál de todos los personajes que aparecen ahí? La loca esa, la... ¿Cuál? La hermana de la otra. ¿La Ana? Sí, ¿Por qué decimos que Ana es un personaje plano? Todo el rato es buena, ¿cierto? Ahora, si nos ponemos a pensar en Frozen, el personaje, ¿cómo se llama? Ana, ¿cómo se llama la hermana de Ana? Elsa. Elsa, ¿es un personaje plano o es un personaje redondo? Vocabulario, muchachos. Elsa era la hermana de Redondo. Redondo. ¿Por qué decimos que Elsa es redondo? Porque al principio buena, después mala, después buena. Va teniendo cambios. cambiando. Va teniendo cambio en su forma de ser. Al principio es buena, después como que no es tan buena, es como un poquito egoísta, pero va teniendo como cambios. ¿A qué me refiero? Que con los personajes planos yo siempre sé lo que va a pasar con estos personajes, no así los redondos. En Elsa es diferente, porque Elsa cambia su por lo que a ella le pasa con sus sentimientos, entonces se va para no herir al resto. Claro. Pero el resto de la historia es como planita, porque lo que ella busca es no herir al resto. Ahora, dentro de eso ocurren cosas que se hacen que se enoje y se claustre y hiere gente, pero el personaje es como plano. Podríamos decir que, por ejemplo, el personaje de Elsa tiene un mismo objetivo que es como proteger a los demás. Que, por ejemplo, que en parte es el mismo objetivo que tiene este personaje, pues Vegeta en parte. Después cuando él se da cuenta de que no quiere destruir la Tierra, su objetivo también es proteger la Tierra. Pero lo que pasa con Vegeta y lo que pasa con Elsa es que son impredecibles. Yo no sé realmente qué es lo que va a pasar con ellos. No así con otros personajes como por ejemplo como Goku, como la hermana de Elsa, que yo sé qué es lo que van a hacer. Van a ser buenos, van a ayudar a la Tierra, la van a defender. La hermana de la Elsa, la Ana, va a proteger a la hermana,
Pero, por ejemplo, Elsa, si es que, por ejemplo, tiene que ser egoísta con la hermana o agresiva con ella para protegerla, no sabemos qué es lo que va a pasar con ella. Po. Si es que va a ser buena, si es que va a ser agresiva o no, con el fin de proteger a la hermana. Por eso decimos, por ejemplo, que estos personajes, como el de la bruja blanca o el príncipe encantador en Shrek, por ejemplo, son personajes, ¿cierto?, planos, porque siempre son iguales. Yo sé lo que va a pasar con ellos, ¿cierto? Esa es la idea. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Alguien vio esta serie? ¿Quién es este personaje? Naruto. ¿Por qué decimos que Naruto es un personaje plano? Porque siempre es bueno. Siempre es bueno, ¿cierto? Siempre es bueno, siempre quiso ser Hokage, siempre como que fue muy planito, siempre uno sabe lo que va a hacer Naruto. La mentalidad de ganador. Claro, pase lo que pase con este personaje, siempre va a ayudar a la gente. Exacto. Siempre va a ser bueno, siempre va a proteger la aldea. Entonces, Su amigo lo quería matar, igual bueno, todo el rato lo quería ayudar, todo el rato. siempre es bueno, ¿cierto? Aunque lo quisieran matar, aunque le dieran una puñalada a la espalda, lo que sea, siempre ayuda. Por ende, este personaje es plano porque siempre es igual. Esa es la clave. Subgéneros narrativos, estamos hablando de esto. Novela, cuento, cómics, leyenda, mito y fábula son todos los textos narrativos que existen. Todos estos son parte de la narrativa. ¿Alguien sabe, por ejemplo, la diferencia entre la novela y el cuento? La novela. Una novela cuenta escrito, cuenta inventado. Ambas pueden estar inventadas, porque, por ejemplo, Harry Potter no es un cuento, es una novela, pero está inventada. El largo. ¿Cuál es la diferencia? El largo. Bien. Que sería la extensión, ¿cierto? El cuento es más corto. Exacto. El cuento es más corto, la novela es más larga, la novela se divide por capítulos y el cuento, ¿cierto? A lo más... Un libro y ya. El cuento podría ser un capítulo nomás, quizá. Pero, por ejemplo, la novela es mucho más larga. Entonces, esa es la diferencia. Que la novela es más extensa y el cuento es más cortito. Y los cómics, ¿cuál es la diferencia entre los cómics? ¿Ah? Usan onomatopeya. Sí, perfecto. Los cómics usan onomatopeyas que son expresiones como wow, esas como... Ah, ya. Y la burbuja. Y la burbuja, ¿cierto? Por ejemplo, las viñetas, todo lo demás. Y nos faltó incluir algo acá en los cómics, pues, que efectivamente los cómics, ¿qué utilizan además del texto? Eso como los cuadrados. Sí, pero si yo abro un cómic, ¿qué es lo que voy a ver ahí? ¿Ah? Dibujo. Dibujo, sí, dibujo e ilustraciones. Entonces, la gracia del cómic es que no solamente te está contando una historia con el texto, sino que complementa ese texto con imágenes. Esa es la gracia del cómics. Por eso que el cómics también es tan popular, porque yo veo más cosas que solamente leo. La leyenda en sí, ¿qué es una Es leyenda? como las revistas de Corinthians, ya La antes, leyenda. ¿La leyenda? los cómics, o sea, Ajá. parecido como las novelas de Corinthians, ¿sabes? Sí. Que uno veía. La novela... Salía la foto y salía arriba el cosito que decía cada persona. Claro, pero acuérdense que el cómics tiene que tener una estructura de cómics, los cuadraditos, ¿cierto? Harto color, bueno, que ha sido como la evolución del cómics, porque antes cuando no estaba el tema de la impresión a color era la Por blanco eso y le negro. decía yo como las novelas, porque esas de Corinthians, no sé si usted las vio alguna vez antes. O las clásicas, por ejemplo, estos condoritos que aparecen en el diario. Sí. Eso también es un cómics, porque también es una historia que se cuenta con dibujos y con viñetas. Entonces, Por eso le decía yo, las Corinthians eran Ujú. unas revistas que eran como una teleserie, ¿ya? pero en una revista, entonces salía el personaje, la niña, bueno, no sé. Salía dibujada, ¿cierto? Salía dibujada, era como una fotografía y arriba Mm. salía el cuadrito Con el texto. en el texto de que era Ah, como una entonces- teleserie, pero en esos años no había. Lo vamos a No tenía revisar. tele. Lo vamos a revisar. Vamos a Corinthians. Sí, lo vamos a revisar porque es interesante. Pero fíjese que tenemos cómics de lo que hizo la señora Carmen, ¿cierto? Los cómics de Condorito, el manga, por ejemplo, también es parte de, por ejemplo, de un cómics que allá no se llama cómic, sino que se llama manga, pero también es parte de... ¿Qué cosa? Todo Marvel es cómic. Exacto, todo Marvel de hecho es cómics. De hecho, las películas que se han hecho de Marvel, ¿cierto? Salieron de los cómics. Exacto, de la DC, todo esto salieron de los cómics. Bien, quedamos acá en la leyenda. ¿Alguien se acuerda lo que es una leyenda? Es como los mitos como que tienen realidad y la leyenda no tiene realidad. No va a- Ya, partimos entonces que, por ejemplo, ya, la leyenda busca, ¿cierto?, explicar un suceso que no tiene explicación, ¿ya? ¿Alguien conoce alguna leyenda? El Caleuche. Ya, el caleuche podría... el caleuche es más leyenda que mito, después les voy a explicar por qué. Cuando hablamos de leyendas, estamos hablando que son historias que cuentan cosas que no tienen explicación. ¿Por qué decimos que el cómic, o sea, perdón, que el caleuche es una leyenda? Porque un fantasma no tiene explicación.
Porque los barcos fantasmas no tienen explicación. Pero, ¿cuál es la historia del Caleuche? La historia es ¿Mm? que en su tiempo se llevaron, todas las personas que mueren en el mar son tripulantes del canal. Claro. Pero por Vienen cierta época del año a la isla Ujú, a ver a sus familiares, claro. a recoger lo que sus familiares les dejan en la orilla. Por ejemplo, ¿cómo nacen las leyendas? La gran parte de las leyendas chilenas nacen a raíz de cosas, claro, de la tradición oral, pero las leyendas lo que buscan es justificar algo. Por ejemplo, Algo que no pudieron explicar en el momento, ¿no? o más que no pudieron explicar, que no quisieron explicar. Por ejemplo, en el caso del Caleuche, lo que pasaba es que hace mucho tiempo atrás, cuando, por ejemplo, si una mujer era abandonada por su marido, por ejemplo, se iba con otra a otra ciudad, por ejemplo, ¿qué es lo que se decía y qué es lo que decía la mujer? No, a mi marido se lo llevó el Caleuche. El trauco. Exacto, para no decir efectivamente que el marido se había ido con otra. Pensemos en la leyenda del Trauco. ¿En qué consiste la leyenda del Trauco? Se fue en 2 días porque le daba miedo al Trauco. Pensemos en el Trauco. ¿Qué es lo que cuenta esa leyenda? ¿Cierto? Que el Trauco es un ser mitológico, ¿cierto? Que abusa de mujeres y que las embaraza, ¿cierto? Exacto. Ahora, ¿qué es lo que intenta explicar la leyenda del Trauco realmente? Que las mujeres, ¿cierto? Tenían sexo antes del matrimonio y pensemos hace mucho tiempo atrás. Eso era algo muy mal visto y por ende, ¿qué es lo que pensaba? ¿Qué es lo que buscaba o de alguna otra forma qué es lo que hacía la familia? Era justificar esto diciendo que a mi hija, ¿cierto? Ella no tuvo sexo consentido, sino que preferían decir que habían sido abusadas por el Trauco en vez de decir que efectivamente había tenido un desliz. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque efectivamente pensemos en la sociedad chilena de antes, una sociedad muy conservadora, muy tradicional, que preferían decir, no, mi hija fue abusada por un ser que no existe, en vez que efectivamente decir, pucha, sí, ¿sabes qué? Tú... Exacto. Entonces... Increíble que así, yo No. fui mamá a los 15 años. Claro, Tengo 55 y en esa época era... impensado. No, es que era todo ser mamá soltera, o sea, Claro. eras lo peor que lo peor de la familia. Sí, entonces por eso que algunas familias, sobre todo de la isla, decidieron decir eso, que no había sido por causa de que había sido decisión de la niña, sino que efectivamente había sido abusada. Esa es la diferencia. Mito. ¿Se acuerdan del mito? Lo mismo pero tiene realidad. Sí y no. Sí, no. El- Algo parecido. El mito lo que busca explicar es acerca de la creación del mundo. Todo mito, por ejemplo, el mito de Tententen y Caicaipilú Mapuche, que explica la creación del universo de la Tierra, el mito Génesis, por ejemplo, ¿por qué decimos que la Génesis bíblica, por ejemplo, podría ser un mito? Porque habla acerca de la creación de la Tierra, pero no tiene sustento científico. Al no tener sustento científico, efectivamente, el ser humano siempre se preguntó de dónde venimos, ¿cierto? Cómo se creó el universo, cómo se creó el mundo, etc. Como no podían explicarse de dónde provenían, se crearon los mitos, y los mitos son historias que cuentan la creación del hombre y del planeta. Como lo que dice la iglesia, o sea, la Biblia Claro. dice que, Es un mito. entre comillas, Adán y Eva, bueno, es para la parte religiosa, Claro. pero en teoría se supone que somos el lado perdido, que venimos de los... Si yo me voy a la definición de mito, yo podría decir, esto igual siempre es polémico, yo podría decir, el Génesis es un mito porque explica la creación del hombre y del universo, pero no tiene sustento científico. Ahora, alguien religioso me podría decir, no, el Génesis existe porque bla, bla, bla. Sí, efectivamente podría ser, pero la gente religiosa cree en esto por fe, ¿cierto? La fe es el acto de creer en algo sin necesidad de efectivamente estarlo viendo o comprobarlo. Pero se tergiversan por un paso. Claro, por ejemplo, el tema de los mitos y las leyendas, como se van contando de forma oral, efectivamente van teniendo modificaciones. La Biblia se tergiversa, que Claro. dice que, a ver, la iglesia, Ujú, es pecado, por ejemplo, le llaman incesto, claro, pero resulta que según la iglesia, según la Biblia, somos todos hermanos porque venimos todos de Adán y Eva. claro. O Somos, sea,
No se puede. Adán y Eva con Caín y Abel, o sea, Caín y Abel tuvieron que haber tenido sexo con la mamá. Si para uno- haber salido, ¿de dónde salió el resto? Si eran los únicos dos. Si uno se va como ahí, Quedamos todos enfermitos. Fíjense, por eso los evangélicos se llaman hermanos. si nos vamos, por ejemplo, al tema racional, y yo digo, ya, a ver, si nos vamos para atrás, ¿cierto? Atrás, y uno se pone a pensar, a ver, ¿de dónde provenimos? Efectivamente yo podría decir, si yo creo en la Biblia y analizo la Biblia, yo digo, a ver, según la historia que me están contando Adán y Eva, lo que mismo que me dice la señora Carmen, ¿cierto? Alguien tuvo que haber hecho algo incestuoso para que nos reprodujéramos. Es que no, porque si no todos saldríamos con malformaciones. Pero eso tampoco es algo tan comprobado. Podría ser como no. Es que antiguamente Y mínimo para elaborar la tierra necesitan 1000 personas en vez de. Claro. Pero que la Biblia te dice que Dios creó al hombre y a la mujer, Ujú. pero los únicos dos que habían en el mundo, porque dentro de los primeros 7 días creó, no la tierra, porque la tierra estaba, pero el universo, qué sé yo. Pero al séptimo día al sexto día creó al hombre. Claro. Y como lo vio solo, creó a la mujer de su costilla. Claro. O sea, no había más gente en el planeta. ¿no? Sí. Adán y Eva. Y tampoco estaban en la tierra porque estaban en el paraíso. Pero toda esa información, yo digo, ¿hay hechos científicos que lo comprueben? No. Por ende, podría decir, lo que podría decir efectivamente es que digo, esto es un mito. Porque el mito lo que busca es explicar la creación del hombre y del universo. Vámonos al último, la fábula. ¿Qué es la fábula? ¿Se acuerdan de eso? Como un cuento de animales que hablan y siempre te dejan una enseñanza. Bien. La fábula es un cuento más corto, ¿cierto? Siempre hay animales que hablan, perfecto, y además también siempre te deja una enseñanza. ¿Qué fábula conocemos? La clásica. La liebre y la tortuga, ¿se acuerdan de esa fábula? Sí. El conejo y la tortuga, no somos la liebre. La liebre y la tortuga. ¿De qué trata esa fábula? De que la liebre era muy rápido y se quedó dormido al correr y la tortuga ganó la carrera por fin. Decimos que esa fábula de la liebre y la tortuga entonces explica que uno no tiene que desmerecer a las personas porque te pueden dar sorpresas y uno no se puede confiar de tu oponente porque efectivamente puede ganar. Esa es la enseñanza más o menos que te deja esa fábula. Que la liebre pecó de soberbia, ¿cierto? Y que dijo, no, si la tortuga se demoró un montón, voy a echarme una siesta. La tortuga, ¿cierto?, siguió avanzando y ganó la carrera que nadie pensaba que iba a ganar. Eso es, en síntesis, lo que busca una fábula, dejarte una enseñanza. Te dejo una enseñanza, claro. Y siempre hay animales que hablan, siempre. Lo vamos a ver más adelante. Novela. Esto sí quiero que lo escriban, chiquillos, porque esta es la definición del concepto. ¿Qué es una novela? Esto. Y acá le voy a pedir a usted que me lea el cuadrito naranjo, por favor. Relato extenso y complejo, por lo general presenta una gran variedad de personajes. Además de la historia o trama central, también hay historias secundarias, puede tener capítulos. Exacto. ¿Qué es lo que sabemos de la novela? Que es un relato extenso, que es más complejo porque tiene más personajes, tiene capítulos, ¿cierto? Hay un tema central, etc. Pero cuando hablamos de la novela, hablamos de un relato extenso. Por eso decimos que la novela es más larga que un cuento. ¿Por qué? Porque tiene más personajes, tiene capítulos, etc. ¿Se va entendiendo esto, chiquillo, no? Es como una teleserie, porque la teleserie se basa en un ente central, pero a su vez Hay una historia. hay una historia central que no se basa en eso, pero a su vez hay otras historias chicas. ¿Qué pasa alrededor de esto, cierto? Sí, la telenovela. El tema de la teleserie y de la telenovela es que si bien cuenta una historia, está escrito en otro formato, en diálogos. Como son diálogos, estamos hablando acerca del género dramático. Por eso, por ejemplo, la novela y el género narrativo tienen la particularidad de que si bien hay diálogos dentro de la historia, no son lo que más proponderan. Es más la narración. Te cuentan cosas en párrafos. Y como te cuentan cosas en párrafos, estamos hablando de género narrativo. Una novela y una obra de teatro nacen de un guión dramático. Por ejemplo, si yo quiero efectivamente escribir una teleserie, Es como que pasa una novela, una película. exacto, voy a escribirlo en diálogos de los personajes. Como tengo personajes que hablan de forma constante, hablo de género dramático. Y el género narrativo son cuentos, novelas, etc.
Entiendo sí que, por ejemplo, la teleserie tiene una historia, tiene un conflicto, obvio, pero lo que busca acá el género narrativo, es narrar una historia, no con diálogos tanto, no me interesa tanto lo que hablan los personajes, me interesa más qué es lo que va pasando. Eso es. ¿Se entendió esto, chiquillo, no? ¿Sí? ¿Puedo pasar? ¿Sí? Tomen un apunte, tomen apunte. Igual este material se los voy a compartir, va a estar arriba en el Classroom, así que no hay problema. Vámonos al cuento. ¿Qué estamos viendo acá en pantalla, chiquillo? ¿Cuál es este cuento? El Caperucita Roja. Caperucita Roja, ¿cierto? ¿Cuántos personajes hay en Caperucita Roja más o menos? 4, ¿cierto? Sería la abuelita, 5. la mamá, la Caperucita, la abuelita, el lobo y el leñador, ¿cierto? ¿La mamá tiene importancia en la...? La mamá es como un personaje terciario. Habla como 2 veces. Hablo como 2 veces. Si la mamá está o no está, da lo mismo porque la Caperucita Roja igual va a tener que ir al bosque, dejar la canastita, etc. Ahora, cuando hablamos de la Caperucita Roja, ¿cierto? Estamos hablando que es un cuento porque es más cortito y tiene menos personajes, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué es lo que decimos del cuento? Que es un relato breve, presenta pocos personajes y espacio narrativo. ¿No es una fábula? No. Porque luego hablan. Sí, entiendo que el lobo habla, pero por ejemplo, acá el cuento de la Caperucita Roja, no sé si te quiere dejar una enseñanza, te quiere contar una historia para entretenerte. No sé. No me lo he leído. Ya, pero clásicamente, por ejemplo, el cuento de la Caperucita Roja no busca dejarte una enseñanza, lo que busca es entretenerte. ¿Por qué además decimos que tiene pocos espacios, cierto, narrativos? Porque ¿dónde ocurre la acción? En el bosque, ¿cierto? No hay otro espacio. En una novela, ¿qué cosa? Y la casa de la abuelita, ¿cierto? Pero la casa de la abuelita queda dentro del bosque. Entonces, todo pasa dentro del bosque. No así en una novela donde hay distintos espacios. No siempre van a estar en una casa, no siempre van a estar en el bosque, van a ir cambiando de espacios. Como se cambia más veces de espacios, hablamos acerca de una novela. Cuando no tenemos tantos espacios, hablamos de un cuento. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, señora Carmen, deme un ejemplo. ¿Se acuerda de otro cuento que haya leído por ahí? La Bella y la Bestia. Ya, sí. ¿Por qué decimos que La Bella y la Bestia es un cuento? Se basa primero que nada en la casa, el bosque donde vivía el y el castillo de la Bella y la Bestia. ¿Cuántos personajes tenemos ahí? Clásicamente. Clásicamente 1, 2, 3, 4. Ya, ¿quiénes serían? Bella, Sí. papá, el que quería ser novio de ella y la bestia. Ya, tenemos 4 El resto era el personaje secundario. que podrían estar o no estar, pero La casa, la mamá. la historia va a seguir igual. Sí. Ahora, en el cuento de La Bella y la Bestia, por ejemplo, tenemos 4 personajes clásicos. ¿Y dónde ocurre la mayor parte de la acción? Del castillo. En el castillo, ¿cierto? Ahí pasa la gran parte de las cosas. Por ende, ¿por qué decimos que es un cuento? Porque tiene pocos personajes, tiene pocos espacios y es cortito, ¿cierto? Bien. Vámonos a lo segundo, cómics. Y esto era lo que decía el compañero, Yo creo ¿cierto? que es una enseñanza. ¿Qué cosa? La Bella y la Bestia deja una enseñanza. Pero no es el objetivo principal. El objetivo principal, cuando hablamos de las fábulas se crearon para enseñar algo, para dejar una enseñanza. La novela no tiene ese objetivo. La novela lo que busca es contarte algo, entretenerte más que educarte. Entonces, esa es la clásica diferencia entre la fábula y la novela. ¿Qué es el cómics? El cómics es una historia que se desarrolla entre diálogos de los personajes y tiene imágenes, tiene onomatopeyas, etc. ¿Qué son las onomatopeyas? Esto es lo que estamos viendo acá. Los cartelitos con wow, con todo eso, con whats, los símbolos de pregunta, los de exclamación, capao, todas esas cosas, ¿cierto? Son signos, ¿cierto? Son eventualmente onomatopeyas. Esto es un cómics clásico. Y tenemos cuadritos, tenemos las viñetas, tenemos harto color, etc. Esto es un cómics. Vamos a ver la leyenda entonces. Esto era lo que yo les decía acerca de la leyenda. Y acá, señora Carmen, léame usted por favor el primer párrafo este. Una leyenda es un relato que se transmite de generación en generación. Causa su modificación y mezcla con historias fantásticas. Exacto, ¿cierto? Una leyenda es un relato que se transmite de generación en generación, ¿cierto? Y mezcla historias fantásticas con parte de la realidad, ¿cierto? Lo que le hablaba acerca de la leyenda del Caleuche y la leyenda del Trauco. Fíjate que todo el mundo le va poniendo algo un poco.
se va cambiando, ¿cierto? Como se va contando es como el teléfono, que siempre va a sufrir modificaciones. Vámonos al segundo párrafo. Ayúdeme usted, ¿Ah? El segundo párrafo. por favor. Parte de la leyenda es contada con la intención de hacer creer que es un conocimiento verdadero, pero en realidad una leyenda se compone de hechos tradicionales y no históricos. Exacto. Cuando hablamos de la leyenda, estamos hablando de que la intención de la leyenda es hacer creer que lo que se está contando acá es verdadero. Yo hago creer que efectivamente existe el caleuche, existe el trauco, las sirenas, por ejemplo, porque hubieron cosas o sucesos que efectivamente yo puedo comprobar. Digo, a ver, mira, efectivamente esta mujer está embarazada, pero no porque tuvo relaciones con una persona X, sino que fue abusada por un ser mitológico que es el trauco. ¿Cómo compruebo eso? Porque la persona dice, sí, efectivamente a mí me abusó el trauco. Entonces trato de comprobar esta historia con hechos ciertos reales. O hay un montón de personas que dicen haber visto el caleuche, por ejemplo. El caleuche es una leyenda que, si bien no tiene explicación científica, nadie podría decir si el caleuche existe o no, lo que sí al menos trata de explicar que hay personas que desaparecen en el mar. Creo que si yo voy acá abajo veo un barco. ¡Oh, el Claudio! No sé. La leyenda de la Llorona. La leyenda de la Llorona también, ¿cierto? Son historias que efectivamente buscan explicar sucesos reales, ¿cierto? Que no tienen explicación a través de lo que se está contando. ¿Se va entendiendo lo de la leyenda, chiquillos? Esa es la diferencia. La diferencia con el mito que vamos a ver ahora, por ejemplo acá, ¿qué es un mito? El mito es un relato, ¿cierto?, que presenta personajes sobrenaturales, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se intenta explicar acá? El origen del mundo, ¿cierto? El origen del mundo, el origen del ser humano, del bien y el mal, etc. Esa es la característica clásica, ¿cierto?, del mito. Celulares, muchachos. Esta es la clave. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo acá en pantalla? Los Selman. Ya. ¿Qué mito sabemos de los Selknam? No sé. ¿Ninguno? Mito. Ujú. No sé la población del mito. El mito, bueno, era el Cloqueten. Ya, sí, decimos por ejemplo que estos Selknam, El ¿cierto? Cloqueten era lo que ellos hacían cuando los jóvenes pasaban, los niños pasaban la ceremonia. Claro. Era la ceremonia que Ujú. Ahí teníamos, podríamos decir que los dioses Selknam, no sé si eran tanto parte de un mito porque no buscaban explicar el origen del universo. Ellos tenían, por ejemplo, otras ceremonias u otros rituales u otras creencias religiosas que sí lo explicaban. Más adelante vamos a ver un video acerca de ellos, de qué es lo que ellos creían. Pero cuando hablamos del mito, estamos hablando de historias que cuentan el origen del mundo y del hombre. ¿Se entiende? Esos serían los mitos. Por eso decimos, vuelvo a mencionar, que el Génesis, ¿cierto?, podría ser conceptualizado como un mito, porque efectivamente cuenta la historia del hombre y de la creación del mundo. Bien, y por último, ¿cierto?, tenemos la fábula. Y cuando hablamos de la fábula estamos hablando de que es un relato más cortito que el cuento. Tenemos ciertos personajes que son animales que hablan y además, ¿cierto?, hablamos de que la finalidad de la fábula es entregar una moraleja. ¿Alguien sabe lo que es una moraleja? Sí, una enseñanza. Una enseñanza, ¿cierto? La moraleja es una enseñanza clásica. Cuando hablamos de un texto más cortito, donde hay animales que hablan y efectivamente te trata de dejar un mensaje o una enseñanza, hablamos de fábula. Por ejemplo, ¿alguien sabe acerca de la fábula de Pedrito y el lobo? Sí, ese que decía que, oh, el lobo, y después nadie le creyó. Sí. Cuando llegó el lobo. Sí, era un niñito Pedrito como que mentía, ¿cierto? Y cuidaba ovejitas, etc. Él siempre decía como para asustar a los demás, ¿cierto? Oye, viene el lobo, ya todos se asustaban, después pasó que nadie le creyó y al final el lobo llegó al final y se llevó a toda la oveja. Entonces, En el momento el niño va a decirle y siempre le va a creer su mamá. claro, siempre le creían, pero al final después pasó que, ¿por qué el lobo al final se termina comiendo las ovejas? Porque el niño ya había mentido tanto que al final nadie le creía. ¿Cuál es la moraleja de esta fábula? Que no mentáis. No mientas. No mientas, ¿cierto? Porque si mientes nadie te va a creer, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto es contenido de género narrativo que vamos a ver hoy. Vamos a pasar ahora a una actividad que se las voy a dejar, pero denme un segundito. Les voy a mostrar que... Ya, chiquillos, esto es lo que vamos a trabajar hoy día. Esta guía, ¿cierto?, lleva por título Pepita Jiménez, la primera guía que vamos a trabajar, ¿cierto? ¿Y qué es lo que quiero que hagamos, ¿cierto? Leamos este texto, ¿cierto? Un texto bien cortito,
esto es todo el texto, no es nada más que esto. Cuento. Un cuento, claro. ¿Y qué es lo que quiero que hagamos? Que respondamos estas preguntas. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy día? Vamos a trabajar lectura y vamos a trabajar, ¿cierto?, escritura. Espérenme, pues, déjenme dar la instrucción. Partamos entonces con la primera parte, que es lo que les voy a pedir, como dice el compañero, ¿cierto?, que identifiquen las características del personaje. Exacto. Por ejemplo, dice, caracteriza a Pepita Jiménez y alude a la construcción que se hace en torno a ella. Recuerda utilizar marcas textuales para justificar tu respuesta. ¿Cómo vamos a partir? Pepita Jiménez es bla, 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 según lo que dice el texto. ¿Qué es lo que dice el texto de ella, cierto? Y en base a eso vamos a caracterizar a este personaje. ¿Cómo es, cierto? Eso es. Según lo que me diga el texto, yo voy a poner acá si es bonita, si por ejemplo, si es buena, si es mala, si miente. Vamos a decir cómo ella es, vamos a dar características de ella. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso, cierto? Sí, bien. Vámonos a la segunda. Características físicas. Físicas y psicológicas. Ya. Pregunta 2 dice, responda a las siguientes preguntas. 1. ¿Existen estereotipos presentes en el texto? ¿Cuáles? ¿Sabemos lo que son estereotipos? Sí. ¿Qué son estereotipos? No sé, como que yo le digo que hoy estoy vestido como un flight. Cuando hablamos de estereotipos estamos hablando de que son como etiquetas que se le ponen a las personas, ¿cierto? Por algunos comportamientos que tengan o no. Ahora, cuando hablamos de estereotipos estamos hablando, por ejemplo, de que cuando alguien, por ejemplo, es mentiroso o, por ejemplo, no sé, hay un montón de estereotipos que hoy en día hay en la sociedad. El típico, por ejemplo, oye, no sé, por lo que acaba de decir el compañero sobre el tema de los flights, sobre el tema de los cuicos, sobre el tema, por ejemplo, no sé, pues, de la población homosexual. Hay un montón de estereotipos y etiquetas que la gente le pone a las personas. Quiero que veamos si es que este texto se pueden ver estereotipos, etiquetas que a la gente le ponen, por ejemplo. 2. Estos estereotipos siguen reproduciéndose en la realidad. ¿Cómo? Efectivamente, el texto me da estereotipos y yo tengo que ver si es que esos estereotipos, ¿cierto?, ya sea cual sea, siguen pasando hoy en día o no y cómo. Y por último, dice, durante la narración, el lector es interpelado por lo que tú te transformas en un personaje. Durante la historia, el narrador habla con el lector, en este caso la persona que está leyendo, y ¿qué es lo que quiero que hagan? Considerando esto y la relación que establece contigo el narrador, crea y caracteriza a tu personaje. En la obra Yo Soy. Esto va a quedar mucho más claro una vez que leamos el texto. Pero ¿qué quiero que entiendan? Que en esta parte quiero que identifiquen que el narrador habla con el lector y le da información. Entonces, gracias a esa información yo podría saber, ¿cierto?, qué soy en la obra. ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Va quedando claro? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Trabajar esta guía. La gente, exacto. La gente que está acá en la sala va a trabajar esta guía, ¿cierto? Y les voy a dar décimas, ¿cierto?, una vez que terminen esta guía. Y la gente que está en la casa, quiero que hagan esta guía efectivamente, le tomen una foto a esta actividad en su cuaderno, me la manden y también reciben las décimas. Súper importante que la hagan porque efectivamente les da décimas para la evaluación que va a venir más adelante. Bien, muchachos. Esa fue la clase de hoy. Muchas gracias. Cualquier duda, consulta, me escriben y nos estamos viendo hasta la próxima. No ustedes, los de la casa. Nosotros todavía no hemos terminado, no sé. Espérenme ahí.